el espíritu malo de parte de Dios, el que toque con su mano y tenga, él toque con sus manos y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Dios, bendícenos en esta hora. Tu palabra sea en nuestra vida, Señor, poderosa, tocando nuestros corazones. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que nos bendice. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Quiero poner en sus corazones, hermanos, la importancia de la presencia de Dios en nuestra vida. Póngale atención. Dígale al que está a su lado: no platiques conmigo porque voy a oír palabra de Dios. Amén. Ok. Y es, hermanos, de grande bendición la presencia de Dios. Y tenemos que anhelar la presencia de Dios. Podemos tal vez vivir mucho tiempo sin sentir nada de Dios y tal vez sin preocuparnos por la presencia de Dios. Podía ser un asunto tal vez mecánico, un asunto pasajero, sin importancia, secundario, o tal vez en tercer, cuarto lugar. Pero si nos ponemos a pensar en lo que es la presencia de Dios en nuestras vidas, vamos a tomar mucho más interés. ¿Ok? No podemos dejarlo a un lado. Los cristianos debemos, hermanos, de buscar, de anhelar, de mantener la presencia de Dios en nuestras vidas, la presencia de Dios en esta iglesia. Tenemos que buscarla de una o de otra forma, porque esta presencia de Dios trae frutos, trae beneficios, trae bendición. No puede ser una iglesia sin que disfrute la presencia de Dios. Y les puedo decir que hay muchos lugares, muchas iglesias, que ya no les interesa presencia de Dios. Les interesa tal vez una reunión, y vaya a ver usted, se congrega bastante gente,
pero sin el sentir de anhelar la presencia de Dios. El salmista decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. La presencia de Dios. El salmista decía en el Salmo 84: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma ardientemente, desea los atrios de Jehová, porque ahí estaba la presencia de Dios. Daniel se dio cuenta, estando a kilómetros de lejos, sabía que en Jerusalén estaba la presencia de Dios, según se había mostrado en aquellos tiempos, aunque Dios está en todo lugar. Pero sus oraciones de Daniel siempre fueron hacia Jerusalén. Véalo usted cuando lea la Biblia y vea que él lo hacía hacia Jerusalén. Y cómo aquellos también llamaban la presencia de Dios en sus vidas, que se acostumbraron a tener la presencia de Dios, era a través del arca del pacto. Porque estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Pero el arca del pacto era donde estaba la presencia de Dios. Por eso que en cualquier movimiento que el pueblo de Israel hacía, cuando iba a la guerra, cuando se trasladaba, lo que iba por delante era la presencia de Dios. Era el arca del pacto. Cuando el pueblo de Dios dejaba el arca del pacto, ellos se apartaban de Dios totalmente. Y en muchas ocasiones ellos dejaron el arca y se sintieron morir sin nada, sin fuerza, sin poder conquistar. El mismo David decía: necesitamos regresar el arca a Jerusalén, porque es donde está la presencia, la morada de nuestro Dios. Tan necesario es, hermanos, enfatizar nuestras vidas cada día a estar en la presencia de Dios. Hermanos, lamentablemente este sentir se ha ido abandonando, se ha ido dejando. Cuando nosotros oramos en el altar, podemos decir: anhelo tu presencia, anhelo tu presencia, anhelo la unción tuya. Muchas cosas, hermanos, hoy nos mueven. Qué bueno que a usted le movió estar hoy en la iglesia. Pero hay muchas cosas que mueven a la gente. Tal vez, hermanos, la preocupación de una cosa, de otra cosa, nos mueve. De modo que no hay importancia el estar en la presencia de Dios, el tener la presencia de Dios todos los días en nuestra vida. No es tan necesario para algunos, pero para los que aman a Dios, quieren sentir su presencia. Quieren vivir bajo esa bendición. Amén. Y importante, hermanos míos, que como fruto de la presencia de Dios, el enemigo desaparece. Pues no es que estás bajo la cobertura del Señor. Ahí está el Espíritu de Dios, ahí está la presencia de Dios. Y cuando está la presencia de Dios contigo, hay una cobertura poderosa.
Yo no le puedo decir decir al Señor, ayúdame. Yo no le puedo decir al Señor, mándame el ángel de Jehová. Yo no puedo decir al Señor, Dios mío, ahora necesito que estés conmigo. Cuando el Señor sabe que yo no he anhelado su presencia. Ahora la necesito nada más en un momento necesitado, en un momento oportuno, en un momento que estoy tal vez en un aprieto. Ahora, Señor, anhelo tu presencia. La presencia no estará. Entonces, como fruto, la presencia de Dios aleja las fuerzas malignas. Es una bendición. Aleja las fuerzas malignas, el anhelar la presencia, el estar bajo la unción, bajo la presencia de Dios, te va a alejar toda obra del enemigo. El pasaje que leíamos ahorita decía que Saúl era atormentado por un espíritu, no estaba la presencia de Dios con él. Al venir David y tocar el arpa, la presencia de Dios es presente, el enemigo huye de ese lugar. Necesitamos la presencia de Dios en este lugar. Toda fuerza maligna, toda obra del mal, toda obra de hechicería, toda obra de brujería, toda obra maligna, todo ataque del diablo, todo estorbo, todo ataque del enemigo para destrucción nuestra. Hermanos, en la presencia de Dios funde, la presencia de Dios quema, la presencia de Dios echa fuera toda obra que el enemigo quiera penetrar en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios. Pero ¿cuánto es necesario pues entrar allí a la presencia de Dios? Es el río de bendición, es la fuerza de bendición. Aleluya, gloria a Dios. Es la fuerza del Señor. Ahí está sobre nosotros. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Dice el versículo 23 del capítulo 16, versículo 23, y el espíritu malo se apartaba de él por la presencia de Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios, amigos míos, toda obra del diablo desaparece. ¿Ok? Ahí no soporta el enemigo estar. Y no nada más eso, tú te llenas en la presencia de Dios, ya sea en tu casa, ya sea aquí en la iglesia, porque también allá tienes que tener relación con Dios. Allá en tu trabajo tienes que tener relación con Dios, porque allá en tu trabajo puedes alejar la presencia de Dios, porque en tu casa puedes alejar la presencia de Dios, porque en la iglesia de una manera apática podemos alejar la presencia de Dios. Pero en todo lugar puedes tú estar en esa sintonía, en esa comunicación, en esa comunión con Dios, y la presencia de Dios estará presente, de modo que el enemigo no puede entonces llegar a tu vida y decir, destruiré, haré pedazos. No podrá, porque la cobertura del Señor está allí. Yo creo en la cobertura del Espíritu Santo. Creo en la cobertura de Dios, creo en la llenura de Dios, creo en que Dios, cuando está a mi lado, nada puede contra mí. Amén. Segundo lugar, la presencia de Dios te hace sentir de veras el gozo que un hijo de Dios debe de tener. Porque a veces nos sentimos tan desganados, tan tristes, tan agobiados, y nada nos puede levantar. Solamente el poder de Dios. A veces estamos tan débiles que nada nos parece bien.
que parece que algo está pasando en mi interior, que yo solo me siento molesto incluso, que a veces nadie me ha hecho nada, que a veces nadie te ha hecho nada y tú estás molesto hasta contigo mismo. Te sientes mal, te sientes hasta un espíritu de fracaso, un espíritu de angustia, de dolor, de tristeza, de amargura. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué siento esto? Pero viene el toque del Señor, la presencia de Dios, y sientes que todo cambia, porque es la presencia de Dios. Aleluya. Segundo de Crónicas, capítulos 6, 5. Segundo de Crónicas. Aleluya. Primera de Crónicas 15, 29, perdón. Primera de Crónicas 15, 29. Gloria a Dios. Bonito pasaje bíblico que tenemos aquí para gozarnos en la presencia de Dios. Pero cuando el arca del pacto llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Aleluya, tremendo. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Tremendo. ¿Por qué lo desprecia? Porque David tenía gozo en su corazón. ¿Quién estaba llegando a ese lugar? El arca del pacto de Jehová estaba llegando a la ciudad de David. Amén. Llegó a la ciudad de David. Era una presencia tremenda de Dios. Un toque precioso de Dios. Una presencia que se sentía en aquel lugar. David no pudo soportarla y empezó a saltar, a danzar, a sentir, hermanos, la presencia de Dios. Y cuando uno siente la presencia de Dios, oye, es una bendición tremenda, es un río tremendo de bendición. ¿Sabes qué es sentir la presencia de Dios? ¿Sabes qué es sentir la presencia de Dios? ¿Nos ha tocado el Señor alguna ocasión de veras y nos ha hecho estar allí? Porque cuando el Señor te toca, ¿sabes qué haces? Solamente lloras y lloras y lloras y lloras y lloras y lloras y te la pasas llorando. Eso pasa. Y quieres hablar algo y quieres decir algo, solamente estás llora y llora y llora y llora y llora. Yo creo que sería bueno pedirle a Dios que nos dé un toque poderoso, que nos llene de su presencia, que nos llene de su Espíritu Santo, que nos haga sentir que Él está aquí.
¿Y cómo dice el canto? ¿Cómo dice el canto? Amamos tu presencia, oh Dios. ¿Así dice? ¿Así dice? Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. ¿Sabes que cuando empiezas a sentir la presencia de Dios, no puedes cantar ese canto con tanta libertad? Porque te toca el Señor y te quiebra. Nos quiebra y nos ponemos de rodillas. Y ya no aguantamos la presencia de Dios allí. Aleluya. Gloria a Dios. Hay otro pasaje bíblico que le voy a leer allá en el segundo libro de Samuel 6:5. Dice: y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos, cuando llegaron a la era de Nacón. Amén. Versículo 4. Y cuando llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel, del gozo de la presencia de Dios, danzaban delante de Jehová. Y había toda clase de instrumentos para darle gloria a Dios: arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Amén. La presencia de Dios estaba ahí de una manera tremenda, preciosa, gloriosa. Aleluya. Hermanos míos, es necesaria la presencia de Dios en nuestras casas. Cuando Pedro, Jacobo y Juan son llamados por Jesús a orar, y se ve que hay una transfiguración, allá en la transfiguración ellos sintieron una gloria tremenda. Dijeron: nunca habíamos visto esto de Jesús. Una nube los cubre. Empiezan ellos a sentir una gloria de Dios tremenda, que cambió los intereses de los discípulos. Toda preocupación que los discípulos tenían, toda necesidad que los discípulos tenían, se convirtió más en el deseo de estar en la casa de Dios. Porque ellos dijeron: Señor, bueno es estar aquí mejor en tu presencia. Ellos no dijeron: ya es muy tarde, tenemos que irnos. Señor, ya es muy tarde, tenemos que irnos ya. Bueno, dijiste que viniéramos, ya oramos, vámonos. No, los discípulos vieron la presencia de Dios, vieron hasta Moisés, vieron hasta Elías, y dijeron: hagamos una enramada para Elías, hagamos una enramada para Moisés, hagamos aquí una fiesta, quedémonos aquí. Señor, de aquí no nos vamos. Yo creo que usted y yo pudiéramos decir cada vez que oramos: Señor, gracias por darme este tiempo de estar en tu presencia. Porque a veces estamos tan ocupados y no podemos, pero el estar un momento en su presencia, esto nos trae fruto, nos trae bendición, nos trae alegría, rompe las cadenas, hermanos, de ataduras que hay allá en nuestras vidas, de preocupaciones, de situaciones, de necesidades, de iras, de contiendas, de situaciones que no podemos con ellas. Pero cuando está bajo la presencia de Dios, las cosas cambian, los intereses cambian, empiezas a tener otro sentir, no es el mismo sentir, ahora es un sentir espiritual. Amén. Qué hermoso decirle, y yo se lo he dicho al Señor cuando estoy orando: gracias por permitirme estar en tu presencia. Como anhelo estar en este momento de rodillas, como anhelo estar orando ahora, como anhelo estar en tu presencia después de que una persona ha estado de rodillas clamando a Dios, hermanos míos, por un buen tiempo. Las cosas son diferentes.
Aleluya. Así es de que la presencia de Dios te trae gozo como hijo de Dios. La presencia de Dios te hace romper las cadenas. La presencia de Dios aleja al enemigo. La presencia de Dios aleja esa presencia del enemigo, de demonios, que dice el apóstol San Pablo. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, en las regiones celestes, en los aires, contra nosotros. Cuando estamos en la presencia de Dios, son rotas esas cadenas y la presencia de Dios toma control de todo. Tu vida es otra, tu relación espiritual es otra, tu vida espiritual familiar es otra, tu vida en el medio de transporte o de trabajo es otra, porque llevas una presencia, una cobertura, una llenura. Hermanos míos, los intereses son otros ahora, espirituales, y vives en una presencia de Dios, aleluya, que estás listo para irte en el Señor en el momento que Jesús venga, porque hay una comunión, porque hay una presencia de Dios que te toca, te mueve y te hace sentir lo mejor. La presencia de Dios, sabías, también te bendice en todos los aspectos. Aleluya. El versículo 11 de lo que estamos leyendo, mira lo que dice. Versículo 10 le voy a leer. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. ¿Por qué? Porque él tenía un poco de temor de los juicios de Dios. Sin querer, él lleva el arca a un hombre llamado Obed-edom Geteo. 3 meses estuvo allí. Pero importante de esto, fíjese. Y dice, versículo 11, dice: y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa, por haber tenido allí en su casa, ¿cuánto tiempo el arca? 3 meses. Acuérdese, el arca era la presencia de Dios. Amén. Y estuvo el arca de Jehová, versículo 11, en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. A toda quiere decir su casa, quiere decir a toda su familia, a sus hijos, a la esposa, a los hijos y a todos los que fueran de su familia, hasta yernos si tenía. Hermanos, bendijo a toda su casa solamente por haber estado allí el arca del pacto de Jehová. Por eso la presencia de Dios es necesaria. Amén. Moisés supo estar en la presencia de Dios. No importaba para Moisés el sacrificio, porque Moisés, para buscar a Dios y estar en la presencia de Dios, buscaba lugares altos. Y dice que Moisés subió a una montaña de las más altas, y allá iba a estar en la presencia de Dios. Amén. Él iba hasta lo más alto de la montaña y allá buscaba a Dios. Y esa presencia de Dios no nada más, amigos míos, le dio cobertura sobre los enemigos. No nada más le dio gozo en su corazón. No nada más bendijo su casa. No. Él recibió una unción poderosa que nadie había recibido. Y esto es importante para la iglesia de Dios ahora. El estar en la presencia de Dios, hermanos, llenándose de Él, le trae una unción tremenda para poder servir, para poder ministrar, para poder trabajar, para poder desempeñar, para poder testificar, para poder dar de lo mejor, que la gente que miraba a Moisés no lo podía ver cara a cara, porque él resplandecía. Aleluya. Tal vez nosotros no llegamos a resplandecer tanto, pero sí vamos a llegar a tener una gracia que tal vez nadie la puede tener, sino nada más aquellos que están siempre bajo la presencia de Dios. Aleluya. Necesaria la presencia de Dios.
No podemos olvidarnos de la presencia de Dios. No podemos estar lejos de la presencia de Dios. Pueblo de Dios debe estar en la presencia de Dios. Por eso oramos en este lugar, por eso le pedimos a Dios en esta iglesia, por eso clamamos a Dios en esta iglesia. Haz sentir tu presencia en este lugar. Aleluya. Si Moisés iba a la montaña, hermanos míos, nosotros tenemos que ir a la casa santa, al lugar santo, que es este lugar, para que también usted se llene de la presencia de Dios. Y no nada más la relación dentro de la casa, sino que también una buena relación importante, necesaria, también en su casa. Haya un lugar donde usted pueda buscar a Dios. Haya un lugar donde usted pueda clamar a Dios. Haya un lugar donde antes de todas las cosas, de todos los quehaceres, usted pueda estar un momento en la presencia de Dios, y vienen los frutos, y vienen las bendiciones. Aleja al enemigo. Te va a hacer sentir gozo en tu vida. La presencia de Dios no se va a apartar de ti. Aleluya. Un toque hermoso de Dios en tu vida diariamente. Por eso la gente dirá de repente: este es diferente, este tiene algo, este aparte de las luchas, este aparte de situaciones que se ve y que pueda pasar, este tiene otro sentir, este es diferente. En medio de problemas, este está en alto, no se ve vencido, al contrario, lo podemos ver victorioso. La presencia de Dios te da esos beneficios. Yo necesito estar cada día en la presencia de Dios. Busca siempre la presencia de Dios. Esto no es una simple religión. Esto no es nada más acercarme simplemente. No. Hay algo más. Hay algo más. Hay una relación más íntima, poderosa de parte de Dios para sus hijos. La presencia de Dios en tu vida cambia las cosas. Te da buena dirección. Tal vez tú ibas para un rumbo, pero cuando el Señor estás bajo la presencia de Dios, el Señor te indica bien los rumbos positivos, no rumbos negativos. Te abre puertas de bendición, te abre puertas de oportunidades, te abre puertas de bendición espiritual. Aleluya. No te va a dejar. La presencia de Dios es maravillosa. Nadie puede ser un gran pastor, nadie puede ser un gran hermano en Cristo, nadie puede ser un gran profeta, nadie puede ser un gran líder de Dios, si no es que ha pasado bajo la presencia de Dios. Tiene que haber estado en la presencia de Dios. Tiene que haber caminado bajo la presencia de Dios. Los israelitas, para donde sea que iban, el arca del pacto iba delante de ellos. Y esa era la presencia de Dios. Pídele a Dios que Dios te mueva. Que Dios te dé aquí adentro el deseo de estar siempre en su presencia. Parte de la iglesia no le va ni le interesa, y no le va y ni le viene lo que es anhelar la casa de Dios. Así puede tardar un mes y no viene al culto. Así puede tardar unos meses y no vienen al culto. No le va ni le viene. Pero cuando uno tiene sed de Dios, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Pero aquel que está desinteresado, está pensando nada más en cuánto quiere ganar en esta semana de dinero, está pensando nada más en los bienes terrenales. Será bueno poner el interés también en los bienes terrenales, espirituales. Los bienes espirituales permanecen para siempre. Los bienes terrenales pronto se acabarán. Hasta este cuerpo se acaba, pero el Espíritu de Dios, que Dios dio vida, este va a permanecer para siempre. Hermanos, anhela la presencia de Dios. Acércate más a la presencia de Dios. La presencia de Dios nos va a hacer menos carnales y más espirituales. A la iglesia nos conviene más una vida espiritual. Amén. Dios te bendiga grandemente. Ponte de pie y le vamos a dar gracias a Dios. En el nombre de Jesús, ponte de pie. Levanta tus manos a Dios.
y vamos a adorarle un momentito, como diciéndole: Señor, yo quiero tu presencia. Levanta tu mano, levanta tu mano. Padre, anhelo tu presencia. Dile: anhelo tu presencia. Anhelo tu presencia, Jesús. Anhelo tu presencia, Padre. Oh, gloria, gloria, gloria. Anhelo tu presencia. Tu presencia en mi vida me hace estar seguro. Jesús estaba presente allá con aquellos discípulos que iban en la barca. Oh, mientras aquellos sentían ahogarse, hundirse, ellos dijeron: Señor, sálvanos, perecemos. El Señor se levanta, habla al mar, habla y dice: enmudece. Todas las cosas se vieron diferentes. ¿Por qué? Su presencia estaba ahí. Su presencia estaba ahí de Jesús. Oh, aleluya. Anhelamos tu presencia. Anhelamos tu Espíritu Santo. Oh, llena, 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 llena. Ponte las manos de Jesús ahora. Dile: Señor, quiero dar tu presencia. Has escuchado un mensaje maravilloso y esperamos que tu vida haya sido bendecida en grande manera. Te hacemos una cordial invitación para asistir a la iglesia Cristo Salvador del Mundo. En la calle Arboledas y esquina Corregidora, Manzana 1, Lote 2, Colonia Tepenepantla, Chimalhuacán, Estado de México. Llámanos al teléfono 1057-2657 o 5522-014900, 1057-2657 o 5522-014900.